Bendiciones, niños y padres de familia. Soy la docente Iris Leticia Paz Rodríguez. Vamos a continuar estudiando desde casa, siempre tomando en cuenta las medidas de higiene para mantener una buena salud. Vamos a estudiar en el área curricular de Ciencias Sociales, sexto grado. Esta vez les hablaré sobre la problemática de la población mundial. Ya conocen cuál es la problemática por la que el mundo entero está atravesando. ¿Y cuál es esta problemática? El coronavirus, ¿verdad? Este virus que está afectando la salud y la economía. Esta nueva enfermedad continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 20.7 millones de personas, mientras que la cifra global de decesos se sitúa por encima de los 746.000 y la de los recuperados supera los 12.1 millones de personas. También el país más afectado es Estados Unidos, con más de 5.2 millones de contagios y más de 166.000 fallecimientos, seguido de Brasil, que supera los 3.1 millones de casos y acumula más de 104.000 muertos. Tras 5 meses de la declaratoria de la pandemia mundial por parte de la Organización de la Salud, OMS, 5 países latinoamericanos se encuentran entre los 10 más afectados por el coronavirus, y estos son Brasil, Perú, México, Chile y Colombia. Suman cerca de 4.8 millones de infectados por el virus, de acuerdo a la información. En América Latina, Brasil continúa siendo el foco de la pandemia. El gigante sudamericano acumula más de 3 millones de positivos y 101.000 decesos. El Ministerio de Salud de Brasil reportó 22.048 casos nuevos, con lo que el total de contagios en el país se elevó a 3.057.470 casos. Este fue el segundo día consecutivo en que el país registró menos de 25.000 casos diarios. El epicentro de la enfermedad en Brasil sigue siendo Sao Paulo, seguido por el Río de Janeiro. Brasil es el segundo país más golpeado por el coronavirus en el mundo, tanto en muertos como en casos confirmados. Colombia, por su parte, se mantiene en el pico de la pandemia. En este país, Colombia, el Ministerio de Salud también reportó en su último boletín 10.142 nuevos casos. Con esa cifra, el país alcanzó los 397.623 infectados por el virus. Y las autoridades sanitarias indicaron, además, que en las últimas horas se registraron 312 nuevos decesos para un total de 13.154 fallecidos. Por otro lado, países como México y Chile también se mantienen en máxima alerta por los daños generados por la pandemia, que hasta la fecha deja más de 20 millones de casos confirmados en el mundo, más de 13.200 millones de recuperados y 740.000 muertes. Estas son algunas medidas tomadas por los gobiernos de los países que han sido más afectados por el coronavirus. Tenemos aquí una clasificación. Más restrictivo, hay un toque de queda o restricciones obligatorias en el movimiento de personas y otras medidas punitivas como multas o posibilidad de encarcelamiento. Hay otra medida como el restrictivo. Hay un toque de queda o restricciones obligatorias sobre el movimiento de personas. Otra medida es medio alto. Hay restricciones de circulación y no hay toque de queda. Otra medida es medio. Los gobiernos recomiendan, no es obligatorio, a restringir el movimiento. En este país, en Argentina o Colombia, ambos países en aislamiento social obligatorio, los gobiernos permiten a la población salir a pasear o a hacer actividad física 1 hora al día.
En algunos países, las cuarentenas obligatorias están localizadas en ciertas regiones o zonas determinadas. Por ejemplo, en Chile, algunas comunas de Santiago, la capital y localidades del centro sur y sur del país fueron puestas en cuarentena. El gobierno mexicano también suspendió las clases a nivel nacional y recomendó a la población que se quedara en casa, si no es indispensable salir, o sea, no obligó a quedarse, tampoco, ¿verdad? También suspendió todas las actividades laborales no esenciales y en espacios públicos como parques, plazas, comercios, playas o centros deportivos y religiosos. En la misma línea, el gobierno de Brasil ha hecho recomendaciones para que se mantenga el distanciamiento social, pero no ha impuesto restricciones, una medida que ha resultado bien polémica. Hay otros países también de la región con menos medidas que ha tomado para hacer frente al coronavirus. Varias organizaciones internacionales también alertaron de las consecuencias que podría tener esta falta de medidas en un país que ya tiene factores de riesgo adicionales como la ausencia de agua potable permanente o el hacinamiento, entre otros. Y para finalizar la clase del día de hoy, les voy a dejar una asignación que la tenemos en la siguiente diapositiva, que son hacer 10 tareas de rutina diaria familiar para afrontar el aislamiento. Esto lo pueden trabajar en su cuadernito. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.